Soy un hombre común, como cualquiera que podrías encontrar caminando por las calles de la ciudad en las primeras horas de la mañana, cuando las sombras todavía se aferran a las esquinas y el viento silba entre los edificios vacíos. Mi vida, sin embargo, no es tan ordinaria. Trabajo hasta la madrugada cuando el silencio es tan espeso que casi se puede cortar con un cuchillo y las luces de las farolas titilan como si fueran las últimas defensas contra la oscuridad que acecha en cada rincón. Mi trabajo no es particularmente interesante. Soy un programador freelancer. Paso horas frente a una pantalla, codeando hasta que mis ojos arden y mis dedos duelen. El mundo exterior se disuelve en la monotonía de las líneas de código y el zumbido del ventilador de mi computadora es un trabajo solitario. Pero me he acostumbrado a la soledad, a la quietud de la noche. Sin embargo, una noche algo rompió esa quietud. Eran alrededor de las 3 de la madrugada, la hora en la que las leyendas dicen que el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos es más delgado. Estaba terminando un proyecto urgente para un cliente cuando lo escuché por primera vez. Un sonido sutil, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre el suelo de madera de mi casa. Me detuve, mis manos suspendidas sobre el teclado y escuché. Pasos. Eran ligeros, casi imperceptibles, pero inconfundibles. Parecían venir del piso de abajo de la sala de estar. Al principio pensé que podría ser mi mente jugándome una mala pasada, cansada como estaba, pero cuando lo escuché de nuevo, más cerca esta vez, supe que no estaba solo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho. Me levanté lentamente tratando de no hacer ruido. Mi casa es antigua, una reliquia de principios del siglo XX, con techos altos y suelo de madera que crujen bajo el peso de un suspiro. Me moví con cautela, tratando de no hacer sonar las tablas del suelo mientras me dirigía hacia la puerta de mi oficina. El pasillo estaba oscuro, la única luz provenía de la luna que se filtraba a través de las ventanas. La oscuridad parecía más densa de lo habitual, como si estuviera viva, respirando. Avancé hacia las escaleras, mis pies descalzos rozando el suelo frío. Los pasos continuaron más fuertes ahora, como si quien quiera que fuera se acercara al pie de las escaleras. Me detuve en lo alto de la escalera, mirando hacia abajo, esperando ver a alguien, algo, pero no había nada, solo la oscuridad. Decidí bajar, obligado por una mezcla de curiosidad y miedo. Cada peldaño que bajaba crujía bajo mi peso, y el sonido de los pasos se detenía momentáneamente, como si estuviera siendo observado. Finalmente, llegué al primer piso. La sala de estar estaba vacía, tal como la había dejado. El aire era pesado, cargado con un olor extraño metálico que no había notado antes. Los pasos habían cesado y por un momento pensé que tal vez había imaginado todo. Entonces, un susurro suave, casi inaudible, atravesó la habitación. Giré bruscamente buscando el origen del sonido, pero no vi nada. La casa estaba en silencio, un silencio opresivo que hacía que mis oídos zumbasen. Me quedé allí, paralizado, tratando de racionalizar lo que acababa de escuchar.
Decidí regresar a mi oficina, convencido de que solo necesitaba descansar, pero cuando me giré para subir las escaleras, los pasos regresaron, esta vez directamente detrás de mí. Me quedé helado, el miedo apretando mis entrañas, y en ese instante supe que había algo en mi casa, algo que no debía estar allí. Subí corriendo las escaleras, mis pies apenas tocando los peldaños. Cerré la puerta de mi oficina de un golpe y me apoyé contra ella, respirando con dificultad. Afuera, el sonido de los pasos se detuvo, dejándome en un silencio aún más aterrador. Esa noche no volví a salir de mi oficina. Me quedé despierto hasta que la primera luz del amanecer asomó por la ventana, aliviando la opresión de la oscuridad. Durante los días siguientes intenté ignorar lo que había sucedido, atribuyéndolo al cansancio, al estrés. Sin embargo, los pasos continuaron. Cada noche, a la misma hora, los escuchaba moviéndose por la casa, a veces acercándose a mi puerta, otras veces alejándose hacia algún lugar en la planta baja. Mi miedo crecía con cada noche que pasaba, hasta que ya no pude soportarlo más. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda. Mi primera idea fue acudir a un sacerdote. No era un hombre particularmente religioso, pero sentí que necesitaba la protección de algo más allá de lo terrenal. La iglesia más cercana a mi casa era una pequeña y antigua construcción de piedra, con un campanario que resonaba cada hora. El sacerdote era un hombre mayor de rostro afable y ojos que parecían ver más allá de la superficie de las cosas. Le conté lo que había estado sucediendo, esperando que no me tomara por loco. Para mi alivio, me escuchó con atención, asintiendo lentamente mientras hablaba. Hay cosas en este mundo que no comprendemos del todo, dijo cuando terminé. La presencia que describes no es benigna y parece estar ligada a tu casa de alguna manera. Debemos investigar más a fondo. Esa misma tarde el sacerdote vino a mi casa, hizo una breve oración en la entrada y luego, con agua bendita en mano, comenzó a recorrer cada habitación. A medida que avanzaba, su expresión se volvía más y más grave. Finalmente, llegamos al sótano. Era un lugar al que rara vez iba, utilizando principalmente para almacenar cosas que ya no necesitaba. Al abrir la puerta, el sacerdote se detuvo en seco y pude ver que su mano temblaba ligeramente. Aquí es donde la energía es más fuerte, murmuró. Algo oscuro reside en este lugar. Encendí la luz y bajamos por las escaleras de madera, que crujieron bajo nuestros pies. El sótano estaba lleno de cajas polvorientas y viejos muebles cubiertos por sábanas. A primera vista no parecía haber nada fuera de lo común, pero el sacerdote se dirigió directamente hacia un rincón oscuro, donde el suelo de tierra se veía extraño, como si hubiera sido removido recientemente. ¿Alguna vez has cavado aquí?, preguntó señalando el área. Negué con la cabeza, mi corazón latiendo con fuerza. El sacerdote se arrodilló y comenzó a apartar la tierra con sus manos. No tardó mucho en descubrir algo, un trozo de madera oscura podrida por el tiempo. Aquí hay una tumba, dijo con voz ronca, alzando la vista hacia mí. Alguien o algo fue enterrado aquí. El aire en el sótano se volvió denso, casi irrespirable. El sacerdote continuó cavando hasta que el objeto fue completamente desenterrado. Era un ataúd pequeño y deteriorado, apenas reconocible después de tantos años bajo tierra. Al abrirlo encontramos lo que quedaba de un cuerpo, huesos amarillentos y ropas hechas jirones. Pero lo más inquietante era el símbolo tallado en la tapa del ataúd, un extraño emblema que el sacerdote reconoció de inmediato. Este es un símbolo de maldición, dijo.
La persona enterrada aquí murió bajo una terrible injusticia y su espíritu ha quedado atrapado buscando la venganza. Este es un símbolo de maldición, dijo. La persona enterrada aquí murió bajo una terrible injusticia y su espíritu ha quedado atrapado, buscando venganza o paz. Al escuchar esas palabras, mi mente comenzó a atar cabos, los pasos, los susurros, la presencia que sentía cada noche. Todo estaba relacionado con esta tumba. Sin embargo, no era solo el espíritu lo que me inquietaba, sino la idea de que alguien había sido enterrado aquí, en mi casa, sin que yo supiera nada. Debemos bendecir este lugar y darle descanso a este espíritu, continuó el sacerdote. Solo entonces podrás recuperar la paz. Esa misma noche realizamos un ritual en el sótano. El sacerdote recitó oraciones antiguas y roció agua bendita sobre la tumba, mientras yo sostenía una vela que parecía luchar contra la oscuridad que se arremolinaba a nuestro alrededor. A medida que el ritual avanzaba, el aire se volvió más ligero, como si la presencia maligna que había sentido estuviera siendo expulsada. Finalmente, el sacerdote terminó y la vela que sostenía pareció brillar con más fuerza. El silencio que siguió no fue opresivo como antes, sino calmante, casi reconfortante. El espíritu ha encontrado la paz, dijo el sacerdote con un suspiro de alivio. Pero debes ser cuidadoso porque estas cosas dejan una huella. Mantén tu fe fuerte y no permitas que la oscuridad regrese. Le agradecí por su ayuda, sintiendo que un gran peso había sido levantado de mis hombros después de esa noche. Los pasos cesaron y el extraño olor metálico desapareció de mi casa. Por primera vez en semanas pude dormir sin interrupciones, sin la sensación constante de estar siendo observado. Sin embargo, algo dentro de mí no podía dejar de pensar en la persona que había sido enterrada en mi sótano. ¿Quién era? ¿Por qué fue maldecida y sepultada en secreto? Aunque el sacerdote había dado paz al espíritu, las preguntas permanecían inquietándome en lo profundo de la noche. Con el tiempo investigué la historia de mi casa. Descubrí que hace muchos años una mujer había vivido aquí, una partera y sanadora conocida en el pueblo. Había sido acusada de brujería y ejecutada injustamente por una turba enfurecida, que luego enterró su cuerpo en secreto para ocultar el crimen. La maldición que se lanzó sobre ella en el momento de su muerte había ligado su espíritu a esta casa hasta que por fin encontró paz. Ahora, cada vez que bajo al sótano no siento miedo, sino una profunda tristeza por la injusticia que sufrió esa mujer. A veces creo sentir su presencia no como una amenaza, sino como una sombra protectora que vela por la casa, agradecida por la paz que finalmente le fue concedida. Sin embargo, siempre recordaré esos pasos en la noche, el eco de un alma atormentada que buscaba descanso, y aunque la oscuridad ha sido desterrada, no puedo evitar mirar por encima de mi hombro cuando el viento susurra en las primeras horas de la mañana, preguntándome si alguna vez realmente estaremos solos.